Hola a todos, bienvenidos al canal. Esta vez la propuesta es presentar una serie de preguntas random sobre farmacología para revisar algunos conceptos. Podéis pausar el vídeo cuando necesitéis más tiempo para responder o para revisar algún tema en concreto. Como siempre os digo, si os parece bien este tipo de vídeos, hacedmelo saber en comentarios y compartid el contenido. Comenzamos. Efectivamente, de los 4 fármacos expuestos, todos tienen actividad progestágena, son fármacos progestágenos y es la drospirenona el que deriva de espironolactona. Además, la drospirenona tiene propiedades antiandrogénicas, antimineralocorticoides leves y, por el contrario, no tiene actividad estrogénica, tampoco tiene actividad glucocorticoide ni antiglucocorticoide. El efecto de drospirenona es inhibir la hormona luteinizante y, por tanto, inhibe la ovulación y también induce estrechamiento del endometrio. Bueno, ya sabemos que en la enfermedad del Parkinson existe un desequilibrio entre la función dopaminérgica y la función colinérgica. Concretamente, en la zona del estriado en el cerebro se produce una reducción de los niveles de dopamina. Por tanto, algunas alternativas terapéuticas en el tratamiento del fármaco es utilizar agonistas dopaminérgicos que potencien la actividad dopaminérgica. Y otra alternativa también es el empleo de antagonistas colinérgicos o fármacos antimuscarínicos. En este caso, de los fármacos expuestos, todos actúan sobre receptores muscarínicos centrales bloqueándolos, salvo la rotigotina. En el caso de la rotigotina, que es un fármaco empleado en el tratamiento del Parkinson, actúa como agonista dopaminérgico no ergolínico. Está indicado, como digo, en la enfermedad del Parkinson y en el síndrome de piernas inquietas. Parece ser que actúa activando los receptores D3, D2 y D1 del caudado putamen en el cerebro. Sin embargo, en el caso del síndrome de piernas inquietas no se conoce exactamente el mecanismo de acción. Pues siguiendo con el repaso de los fármacos empleados en el tratamiento del Parkinson, de los 4 expuestos, solo la rotigotina es la que se formula como parche transdérmico. Bueno, ya hemos visto que la rotigotina es un agonista dopaminérgico, lo acabamos de ver, y además otros agonistas dopaminérgicos, como los indicados en las opciones, son el pramipexol. El pramipexol es agonista dopaminérgico no ergolínico, que tiene alta selectividad y especificidad sobre los receptores D2 del estriado y también tiene acción preferente por los receptores D3. Por su parte, la rotigotina ya la acabamos de ver y en el caso del ropinirol también es un agonista dopaminérgico. Se puede utilizar en la enfermedad del Parkinson bien como monoterapia inicial o bien también el ropinirol se puede combinar con levodopa, especialmente cuando se producen las fluctuaciones características del tratamiento con levodopa, las fluctuaciones tipo on-off. Por el contrario, la prociclidina tiene actividad anticolinérgica y, como recordatorio,
Hay otros fármacos anticolinérgicos empleados en el Parkinson, como es el triexifenidil y el biperidino. La dorzolamida actúa inhibiendo la anidrasa carbónica 2. Por tanto, este fármaco tiene utilidad en la hipertensión ocular, en el glaucoma de ángulo abierto y en el glaucoma pseudoexfoliativo. Bueno, ya sabemos que la anidrasa carbónica es una enzima que está presente en muchos tejidos corporales. La podemos encontrar en vasos capilares, en pulmón, en cerebro, en corazón, en riñón, también en los ojos. Y puede presentar en varias isoenzimas. La más activa es la anidrasa carbónica 2. Esta se encuentra principalmente, de forma mayoritaria, en los eritrocitos, pero también la podemos encontrar a nivel ocular. Cuando inhibimos esta anidrasa carbónica, especialmente en los procesos ciliares del ojo, también obtenemos una reducción de la secreción del humor acuoso. ¿Vale? Por tanto, su efecto beneficioso para disminuir la presión intraocular. Bueno, además, como recordatorio, mencionaremos también que además de la dorzolamida, también hay otro fármaco como es la acetazolamida, que también actúa inhibiendo la anidrasa carbónica y también se utiliza en el tratamiento del glaucoma. Y además de la dorzolamida y la acetazolamida, también encontramos la brinzolamida, que estaría indicado también para reducir la presión intraocular y, bueno, ya que inhibe asimismo la anidrasa carbónica 2. Como curiosidad, un ejemplo de antagonista de aldosterona encontramos la espironolactona. Ya hemos mencionado anteriormente en la primera diapositiva que la drospirenona era un derivado de espironolactona y por eso la drospirenona tenía ligera actividad antimineralocorticoide. Bueno, pues la espironolactona actúa mediante un mecanismo de inhibición competitiva al unirse a los receptores sodio-potasio dependientes de aldosterona. Por tanto, cuando se une de forma competitiva a estos receptores sodio-potasio dependientes de aldosterona que se encuentran en túbulo contorneado distal, lo que observamos es un aumento en la excreción de sodio y de agua, se mantienen los niveles de potasio y de magnesio y además la espironolactona tiene un efecto, debido a su estructura química, también tiene ligero efecto antiandrogénico. De ahí algunas reacciones adversas que pueden derivarse de la espironolactona, como por ejemplo la ginecomastia. Este fármaco además inhibe la síntesis de aldosterona, especialmente en aquellos pacientes que cursan con hiperaldosteronismo primario, y en los pacientes con hiperaldosteronismo secundario con edema, la espironolactona actúa como un diurético. De los fármacos que están indicados en las opciones, todos son fármacos diuréticos. De hecho, os pondré en la cajita de información el link a una presentación sobre un breve repaso sobre los fármacos con acción diurética. Pero es cierto que es la acetazolamida la que podría ocasionar acidosis metabólica. Además, este fármaco puede producir alteraciones electrolíticas, por ejemplo, hipokaliemia, hiponatremia, y hay que tener especial precaución y evitar el uso concomitante con aspirinas y otros salicilatos, porque existe riesgo de que se produzca una acidosis grave y además existe riesgo de que tenga lugar una intoxicación por salicilatos. Bueno, ya hemos mencionado anteriormente que es inhibidor de anidrasa carbónica junto con dorzolamida y brinzolamida,
y que por tanto tiene utilidad en el tratamiento del glaucoma. Pues efectivamente, todos los beta bloqueantes que están indicados en las opciones, todos estarían contraindicados en aquellos pacientes que tengan historial previo de asma bronquial o algún episodio de broncoespasmo. Pues efectivamente, de todos los fármacos que hay indicados en las opciones, todos tienen actividad antagonista alfa-1 postsináptico, salvo la dutasterida. ¿Y cómo actúa o dónde actúa la dutasterida? Pues inhibe la transformación o el paso de testosterona a dihidrotestosterona, que es mediado por la 5-alfa reductasa. La dutasterida lo que hace es inhibir este enzima, la 5-alfa reductasa, tanto de tipo 1 como de tipo 2. La 5-alfa reductasa es el enzima que transforma, como digo, testosterona en dihidrotestosterona, y hay que tener en cuenta que la dihidrotestosterona es el principal andrógeno responsable del desarrollo de la hiperplasia prostática benigna. ¿Y qué pasa con el resto de los otros fármacos indicados? Bueno, pues en el caso de la prazosina, es un derivado quinazolínico que se utiliza como antihipertensivo y actúa bloqueando de forma selectiva los receptores alfa-1 adrenérgicos postsinápticos localizados a nivel periférico. De ahí su utilidad como antihipertensivo. En el caso de la doxazosina, es un fármaco que también bloquea de forma selectiva y competitiva los receptores alfa-1 postsinápticos que están localizados en pared vascular. La doxazosina tiene un efecto vasodilatador. En el caso de la alfuzosina, es un derivado quinazolínico, también es antagonista selectivo de los receptores adrenérgicos alfa-1 postsinápticos, y en el caso de la alfuzosina tiene especial selectividad bloqueando los receptores alfa-1 que están localizados en uretra, en próstata y en vejiga urinaria. Y además las consecuencias es que relaja este músculo liso, por lo que mejora el flujo urinario. Finalmente, en el caso de la tamsulosina, también es antagonista de los receptores alfa-1 y actúa preferentemente en los receptores localizados en el músculo liso del estroma prostático y también del cuello de la vejiga. Bueno, siguiendo con el repaso de los fármacos utilizados en el tratamiento del Parkinson, pues de todos los indicados en las opciones, todos se utilizan en el tratamiento del Parkinson, pero es la benseracida el que actúa como inhibidor de la enzima dopamina descarboxilasa. Ya hemos mencionado anteriormente que en el Parkinson existe un desequilibrio entre la actividad y los niveles dopaminérgicos y los niveles de acetilcolina. Hay un descenso, de hecho, de dopamina, concretamente en el estriado, en el cerebro. Por lo tanto, las alternativas terapéuticas pueden ser la administración de agonistas dopaminérgicos, la administración de fármacos anticolinérgicos y también podríamos administrar dopamina para que aumentaran los niveles. El problema es que la dopamina atraviesa con mucha dificultad barrera hematoencefálica y esta dopamina además puede producir reacciones adversas a nivel periférico. Por tanto, una opción sería administrar un precursor de dopamina como es la levodopa. ¿Qué pasa? Que
problema es que si administramos levodopa, esta podría degradarse a nivel periférico y aunque atraviesa más fácilmente barrera hematoencefálica que la dopamina, pero antes de que llegara a atravesar esta barrera hematoencefálica, la levodopa es muy fácilmente que se degrade por acción de la dopamina descarboxilasa. Por eso, cuando administramos levodopa, se administra conjuntamente con un inhibidor de la dopamina descarboxilasa, como puede ser la benseracida. Esto lo que hace es evitar que la levodopa se transforme o se degrade o se transforme o pase a dopamina. Por lo tanto, reducimos la aparición de reacciones adversas y favorecemos que haya mayor cantidad de levodopa que pueda atravesar barrera hematoencefálica. Y bueno, terminando el repaso, ya hemos visto anteriormente que la rotigotina, que es el fármaco que se administraba en forma de parches transdérmicos, es un agonista dopaminérgico que actúa sobre receptores D3, D2 y D1 del caudado putamen en el cerebro y además en el caso del ropinirol también actúa como agonista dopaminérgico. Pues efectivamente, todos los fármacos que están indicados en las opciones, todos tienen actividad agonista beta 2 adrenérgica. En el caso del salmeterol, este fármaco estaría indicado en el tratamiento a largo plazo de la obstrucción reversible de las vías respiratorias. Por el contrario, salmeterol no estaría indicado en el tratamiento de los síntomas agudos del asma. Aunque, si bien es cierto, en muchos casos, para el tratamiento del asma, de moderado a grave, sí que se suele utilizar otros broncodilatadores asociados a corticoides. En el caso del indacaterol, también es un fármaco broncodilatador que estaría indicado en el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Y bueno, actúa también, como digo, como agonista beta 2 adrenérgico de larga duración y no sería recomendable su uso en el asma. Bueno, como curiosidad, hay que tener precaución cuando se administra conjuntamente indacaterol y otros agonistas beta 2, junto, por ejemplo, con las metilsantinas, junto con otros diuréticos que favorecen la eliminación de potasio, ya que, bueno, en el caso de los agonistas beta 2 adrenérgicos pueden inducir hipokaliemia y cuando estos se administran conjuntamente con metilsantinas, como digo, con otros diuréticos que producen hipokaliemia, pues este efecto podría intensificarse. Por lo tanto, hay que tener precaución y evitar un uso concomitante de los agonistas beta 2, por ejemplo, en el caso del indacaterol, junto con estos fármacos. Como dato curioso, diremos que hay fármacos que actúan o sustancias que pueden actuar como inhibidores del CYP3A4 y estos podrían aumentar los niveles de indacaterol, porque el indacaterol se metaboliza principalmente por acción del isoenzima CYP3A4 del citocromo P450 y además también interviene la glicoproteína P. Por lo tanto, cuando se administra inhibidores del CYP3A4, podemos observar unos niveles de indacaterol aumentados. Y otro dato curioso es el mecanismo de acción o el mecanismo por el que se media el efecto de estos agonistas beta 2 adrenérgicos, estos fármacos broncodilatadores. Podría ser a través de la estimulación de la adenilciclasa intracelular, es una enzima que cataliza la conversión de ATP en
AMP cíclico, es decir, transforma trifosfato adenosin trifosfato en 3,5 monofosfato de adenosina o, como digo, AMP cíclico. Entonces, al aumentar los niveles de AMP cíclico, lo que se observa es una relajación del músculo liso bronquial. Bueno, esta pregunta es un recordatorio de una presentación que ya hay anteriormente y también os dejaré el link porque suele en muchos exámenes, en muchos preguntas test, suele haber preguntas de este tipo sobre fármacos inhibidores o fármacos inductores de determinados isoenzimas del citocromo P450. Por lo tanto, bueno, lo he dejado como recordatorio y bueno, podría ser interesante tenerlo en cuenta. Bueno, pues siguiendo con el repaso de los agonistas beta 2 adrenérgicos, todos de los indicados tienen este efecto, actúan estimulando los receptores beta 2 adrenérgicos, salvo el aclidinio. El aclidinio es un antagonista muscarínico de acción prolongada. Por tanto, es un fármaco anticolinérgico, ¿vale? ¿Cómo actúa? Pues lo que hace es bloquear de forma selectiva y competitiva los receptores muscarínicos. De hecho, el aclidinio tiene preferencia sobre los receptores M3. Estos receptores son los que intervienen en la contracción del músculo liso de las vías respiratorias, ¿vale? Por tanto, bloqueando estos receptores M3, como hace el aclidinio, obtenemos una broncodilatación y un efecto beneficioso en el tratamiento de la EPOC. El bambuterol es el que actúa como profármaco de terbutalina. La terbutalina es un agonista beta adrenérgico y de forma similar a los otros, pues también actúa relajando el músculo liso bronquial, ya que tiene una acción preferente sobre los receptores beta 2. El etambutol es un fármaco que tiene actividad sobre el Mycobacterium. Concretamente, este fármaco actúa sobre las células de Mycobacterium que se encuentra en crecimiento, y lo que hace el etambutol es inhibir la síntesis de metabolitos, lo que ocasiona daños a nivel celular y ocasiona la muerte celular. El etambutol es un fármaco bacteriostático y tiene actividad frente a Mycobacterium tuberculosis, también frente a otros Mycobacterium, por ejemplo el Mycobacterium avium complex y el Mycobacterium kansasi, ¿vale? Entre otros. Bueno, el etambutol tiene un efecto sinérgico cuando se combina con otros fármacos, por ejemplo macrólidos como la citromicina, la claritromicina, y también con otros fármacos como ciprofloxacino, rifampicina, etc. Y bueno, como dato curioso, la isoprenalina es un agonista de los receptores beta 1 adrenérgicos. Estos están localizados a nivel cardíaco. O sea, la isoprenalina actúa como agonista de los receptores beta 1 adrenérgicos que están localizados a nivel cardíaco.
La isoprenalina tiene un efecto cronotropo positivo a través del nódulo sinoauricular, lo que quiere decir es que aumenta la frecuencia cardíaca, ¿vale? Por eso tiene un efecto cronotropo positivo. Y también la isoprenalina tiene un efecto inotropo positivo, es decir, no solo aumenta la frecuencia cardíaca, sino que también aumenta la fuerza de contracción. Bueno, la isoprenalina aumenta la velocidad de conducción y disminuye el periodo refractario del nódulo auriculoventricular. En el caso de la mepifilina, es un fármaco que está indicado en el tratamiento de la broncoconstricción, tanto en bronquitis aguda como en bronquitis crónica. La mepifilina estaría formado por una santina, es el ácido teofilín acético, y por la mepiramina, que es un antihistamínico H1. Por eso a veces los antihistamínicos H1 pueden producir somnolencia. El mecanismo de acción es mediante la inhibición de la fosfodiesterasa, fundamentalmente a través de la santina, y por su parte el antihistamínico H1, la mepiramina, bloquearía los efectos de histamina, que como sabéis la histamina produce broncoconstricción, pues al inhibir los efectos de la histamina, bloqueando la acción a través de como antihistamínico H1, los efectos que obtendríamos serían broncodilatación. Y bueno, finalmente en el caso de la teofilina, este fármaco se utiliza en las crisis agudas de asma bronquial, pero hay que tener cuidado porque la teofilina no es el tratamiento de primera elección del asma en niños. Bueno, además la teofilina tiene utilidad terapéutica en la disnea paroxística en edema pulmonar agudo. Y bueno, como recordatorio diremos que la teofilina pertenece al grupo de las metilsantinas y también inhibe la fosfodiesterasa. Esto conllevaría a un aumento del AMP cíclico intracelular y bueno, que tiene un espectro de acción muy amplio, pero como destacable diríamos que la teofilina tiene efectos sobre el sistema respiratorio, ya que relaja músculo liso bronquial, en fin, también inhibe la liberación de moléculas broncoconstrictoras y además no solo la teofilina actúa sobre el sistema respiratorio, sino que también tiene acción a nivel de músculo cardíaco. Tiene efecto cronotropo positivo y ionotropo también positivo. Y bueno, además estimula el músculo esquelético, también aumenta diuresis, etc. Da para mucho la teofilina. Pues sería la sipamida la que podría ocasionar hipercalcemia. ¿Vale? La sipamida es un diurético de bajo techo, es tipo sulfonamida, y lo que hace es inhibir la reabsorción de sodio. Como digo, la sipamida es un fármaco similar a las tiacidas y aunque se podría encuadrar como fármaco tipo tiacida, por ejemplo, como la hidroclorotiacida, pero también se podría encuadrar como un diurético intermedio entre las tiacidas y los diuréticos tipo furosemida de alto techo, que es un diurético, como digo, por ejemplo, la furosemida. Bueno, debido a que la sipamida podría producir hipercalcemia, este fármaco no estaría indicado en procesos de hipercalcemia, tampoco es recomendable su uso y también estaría contraindicado en hiponatremia grave y también en hipopotasemia. Bueno, en cuanto a la furosemida, es un diurético de techo alto, tipo sulfamida,
y lo que hace es aumentar la excreción urinaria de sodio, pero este tipo de diuréticos pueden producir alteraciones electrolíticas como hiponatremia, hipocloremia, hipocalemia, hipocalcemia e hipomagnesemia, entre otros. En el caso del perindopril ya lo hemos mencionado en otra presentación, ya vimos su mecanismo de acción, es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Os voy a dejar el enlace en la cajita de información donde también se describe bastante extenso el mecanismo de acción de perindopril y también se mencionan los efectos, los mecanismos de acción de varios diuréticos. Y bueno, en el caso del alisquireno es un inhibidor de la renina, inhibe de forma selectiva y potente la renina humana y lo que hace es se bloquea el paso de angiotensinógeno a angiotensina 1. En esta presentación que os digo también se menciona un poco, se hace un breve resumen sobre el sistema renina-angiotensina. Bueno, finalmente el valsartán es un antagonista de los receptores de angiotensina 2 y actúa como antagonista potente y específico de forma selectiva sobre el receptor de la angiotensina 2, que actúa principalmente sobre el receptor AT1. Bueno, como dato curioso, finalmente mencionaremos que en el caso de los del valsartán, hemos dicho que es un antagonista de los receptores de angiotensina y el efecto de estos antagonistas que actúan sobre el receptor de angiotensina no tiene consecuencias a nivel del metabolismo de bradiquinina, ¿vale? Como por ejemplo en el caso del perindopril, que sí que una de las consecuencias del perindopril es que indirectamente actúa sobre el metabolismo de bradiquinina y podría conllevar alguna de estas reacciones adversas producidas por los inhibidores de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina. Pero eso viene también explicado en la presentación en la que os voy a dejar el link. Pues nada, muchísimas gracias por visitar el canal y nada, cualquier cosa me lo dejáis en comentarios.